Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, básicamente vamos a encontrar un mensaje, ¿sí? Un mensaje dirigido a una de las 7 iglesias, del cual va, es decir, ¿no? Esta sección comienza una serie de mensajes dirigida a 7 iglesias que existían en aquel entonces en el que se estaba escribiendo este libro, aproximadamente en el año 95, ¿no? Entonces, y esa iglesia es conocida, este primer mensaje, esta iglesia es conocida en la iglesia de Éfeso, ya que Pablo también había escrito a esta iglesia, ¿no? Entonces lo conocemos también, ¿no? Entonces, de alguna manera, en algún momento estudiamos la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, que incluye 6 capítulos, ¿no? Pero aquí este es un mensaje dirigido a esa iglesia, ¿correcto? Brevemente, como para poder ubicarnos un poco, déjame decirte, de que el bosquejo de todo este libro de Apocalipsis, lo encontramos en el capítulo 1, verso 19, y es bueno leerlo para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, capítulo 1, verso 19, si lo tienes, puedes retroceder brevemente, está unas líneas atrás nada más, si ya tienes el libro Apocalipsis. Por cierto, el libro Apocalipsis es el último libro de la Biblia, quizás no lo busques en el Antiguo Testamento, ¿sí? Búscalo en el Nuevo. Entonces, bien, estamos todos, capítulo 1, verso 19, mira lo que dice. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, lo que Juan va a escribir en este libro, lógicamente, viendo todo el capítulo 1, revelado por Jesucristo, lo que básicamente va a escribir Juan, lo que él ha visto, lo que Jesucristo le va a permitir ver, ¿no? Lo que él ha visto y qué es lo que él ve y qué es lo que él describe en el capítulo 1, básicamente describe la identidad de Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que él está viendo. Ese es su presente para Juan, ¿no? Es lo que él ha visto y va a ver el trono de Dios. Eso es lo que él va a describir también, Juan. Pero también de ahí dice que escriba las cosas que son. ¿Y dónde encontramos las cosas que son? Capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis abarca las cosas que son. Y tú dices, ¿cuáles son las cosas que son? Vamos a ver que hace una clara referencia a la iglesia, ¿correcto? A la iglesia. Es decir, estas cosas que son va a describir a la iglesia de aquel momento y a esa misma iglesia que hasta hoy no ha cambiado, que está conformado por cada uno de los creyentes. De tal manera que en estos 2 capítulos, capítulo 2 y 3, el creyente debe verse identificado porque Pablo está escribiendo las cosas que son, el presente. Y ahí estamos nosotros, ahí está la iglesia, ¿correcto? Y luego del capítulo 4 en adelante, dice, va a escribir las cosas que han de ser después de estas, después de este presente, después de la era de la iglesia, después del tiempo en la iglesia, del cual va a escribir capítulo 2 y 3, comienza el capítulo 4 a describir cosas que van a suceder después. Esa palabra después es metatauta, que significa que suceden luego de lo anterior. Correcto, luego de nuestro presente. Entonces, ya a partir del capítulo 4 comienza a hablar del futuro. Ahí vemos a la iglesia siendo llevada, adorando en el trono de Dios. Vemos luego en el capítulo 6 en adelante, vemos cómo comienza la gran persecución o la gran tribulación, los sellos, la marca, la bestia y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Pero la iglesia ya no está en ese periodo. La iglesia no está en las cosas que han de ser después de estas. La iglesia está en las cosas que son. Y capítulo 4 dice que es llevada y está en el trono de Dios adorando. Entonces, no veamos con temor el libro de Apocalipsis. Centrémonos y contextualicemos dónde estamos. Estamos en las cosas que son. Bien, de las cosas que han de ser después de estas, hay mucho que hablar. Si tú quieres aprender más sobre eso, todavía estás a tiempo de meterte al curso de Apocalipsis en el Instituto Bíblico. Hoy me voy a enfocar en las cosas que son, nuestro presente. Ese presente que comenzó desde el día de Pentecostés, ese presente que comenzó con la iglesia primitiva, ese presente que comenzó con los primeros cristianos y continúa hasta hoy en día, al cual se le ha denominado iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Entonces, a ellos escribe ahora en esta parte del capítulo 2, y eso es lo que vamos a leer, ¿no? Les dije capítulo 2 y 3 describe las cosas que son, es decir, la iglesia.
¿correcto? Entonces vamos a leer del verso 1 al 7 y luego volvemos a verlo verso a verso, ¿les parece? Dice, escribe el ángel de la iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, Señor, te pedimos esta noche que nos hable, Señor, lo que necesitamos aprender, Señor, la aplicación práctica de tu palabra, Señor. Haz de nosotros corazones enseñables, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, nos podemos identificar con esta iglesia, Señor, porque más de uno de nosotros, Señor, solemos olvidar ese primer amor, Señor. Más de uno de nosotros caemos en un activismo, Señor, y nos olvidamos a quién servimos, Señor. Háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, contexto, dice, ¿no? Siempre hay que darle al texto un contexto, ¿sí? El contexto es el siguiente, ¿no? Lo que les he explicado, estamos en esa sección donde Jesús estaba enviando este mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿correcto? Una de las 7 iglesias, ¿sí? Eh, pero debemos entender que más adelante en el verso 7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero esto no es limitado o no es exclusividad de Éfeso. Esta es para todos los que tienen oídos y oigan. Y si tú tienes oídos, oye, ¿no? O sea, lo que el Señor te quiere decir esta noche, ¿correcto? Lógicamente vamos a ver en el contexto a quién se está dirigiendo, eh, pero en cada una de estas cartas vamos a ver que siempre va a tener una introducción, una presentación de parte del Señor Jesucristo, luego tiene un elogio, luego tiene un regaño o una amonestación, luego tiene un mandato y una promesa. Cada uno de estos mensajes a las iglesias, a estas 7, que no vamos a estudiar, solamente vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso, pero tiene eso, ¿no? Una presentación de parte del Señor Jesús, cierta característica, un elogio, ¿no? Un regaño o reproche, un mandato y una promesa, ¿ya? Está escrita en la iglesia ¿de dónde? De Éfeso, ¿no? Comienza diciendo eso, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta palabra ángel, en realidad, o sea, a veces quizás nos podría llevar a pensar diciendo, en la iglesia de Éfeso había un ángel, o sea, ¿no? Algo así. Pero en el sentido más básico, la palabra ángel significa siervo mensajero, ¿no? Entonces, y por las descripciones que va a dar más adelante a cada una de las iglesias, vamos a ver que no tanto está hablando de un ángel como nosotros solemos conocer, ¿no? Sino que básicamente está hablando a un representante de la iglesia o a un líder de la iglesia o a un pastor de la iglesia de aquel momento, ¿no? A quien era enviada las cartas, quien recibía la carta y leía para la congregación la carta que se enviaba, ¿no? Entonces, básicamente dice, escribe al siervo de la iglesia en Éfeso. Ahí quizás en ese lenguaje podríamos entenderlo mejor, ¿no? Entonces, aunque es escrita para él, pero recuerda, él está representando a alguien, está representando a un grupo de creyentes, ¿no? La carta no es exclusiva para él, ¿correcto? Dice que se encontraba, de la iglesia que se encontraba, ¿dónde? En Éfeso.
Eh, Quizás muchos de ustedes ya conocen un poco sobre Éfeso. Éfeso, aquel entonces, era una ciudad importante en Asia Menor. Cuando yo digo Asia Menor, no me refiero a Tokio, China, Japón. Estoy refiriendo a lo que hoy en día es Turquía, ¿correcto? Entonces, básicamente a esa región de Asia Menor que hoy en día viene a ser Turquía. En ese lugar se encontraba la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso como tal era un centro, al igual que Corinto, por ejemplo, del cual estamos bastante relacionados, era un centro comercial muy importante. Ya era un lugar, por lo mismo de que queda a orillas del mar, ¿no? Era un puerto, tenía su puerto. Aquí también se encontraba uno de los templos que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, o también Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Básicamente es la misma diosa, con D minúscula, por cierto, ¿no? Entonces, esta diosa Diana en este lugar se practicaba mucha idolatría, tenía a su disposición sacerdotisas, ¿ya? Que practicaban la idolatría, la brujería y todo eso por el contexto histórico y también por lo que nos narra el libro de Hechos, capítulo 18, 19, 20, ¿no? Vemos ahí en estos 3 capítulos, vemos cómo es que Pablo llega a Éfeso, ¿no? Y toda una historia, ¿correcto? Entonces, mismo Pablo más adelante, después va a escribir una carta a esta iglesia, ¿no? Lo que les dije hace un momento, la carta a los Efesios, que está también registrada en la Biblia, ¿correcto? Entonces, esta iglesia o esta carta, este mensaje que se está enviando al ángel que se encuentra en Éfeso, Éfeso era una iglesia real, existente para aquel momento, ¿correcto? Ahora, ¿quién inició esta iglesia? Como te vuelvo a decir, tendríamos que ir quizás al libro de Hechos, capítulo 18, 19 y 20. El que inicia esta iglesia es Pablo junto a Aquila y Priscila. Nuevamente vemos cuando tú lees todo este capítulo, que esta iglesia no fue iniciada, no fue comenzada, o su nacimiento no es por voluntad de hombres, al igual que Corinto, no es por voluntad de Pablo. Por cierto, Pablo dice llega a este lugar descendiendo de Corinto junto a Aquila y Priscila, llega a este lugar y es más, le piden a Pablo que entre a una sinagoga como buen judío y les cayó bien, ¿no? En esta ocasión, a excepción de otros lugares, les cae bien a los de la sinagoga en ese momento. ¿Y sabes qué le dicen a Pablo? Eso está en Hechos capítulo 8. Quédate, Pablito, le dice, ¿no? Y Pablo había emprendido su viaje de regreso a Jerusalén porque había hecho voto, dice, ¿no? Entonces, Pablo dice, no, no me puedo quedar, ¿no? Y dice algo interesante, Pablo, si Dios quiere, volveré. Y eso es lo que hace Pablo, ¿no? Si Dios quiere, dice, volveré. Y se va. O sea, no se queda diciendo, oh, mira, que acá sí me están recibiendo. Y que que no dependía de Pablo, sino dependía de la agenda que marcaba el Señor, ¿no? Eh, Lógicamente en este lugar deja a Aquila y a Priscila, ¿no? A sus compañeros con quienes lógicamente compartían un oficio incluso, ¿no? Que habían ejercido en Corinto. Eran constructores de tienda. ¿No? Y en ese transcurso en el que Pablo se va y Aquila y Priscila quedan en Éfeso, hay un hombre, pues, ahí llamado Apolos, que incluso llega a este lugar. Mira, antes de llegar a Corinto, Apolos llega a Éfeso, ¿no? Y dice el libro de Hechos, capítulo 18, búscalo, verso 24, dice, verso 24 del capítulo 18, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en los caminos del Señor y siendo de espíritu fervoroso, ¿no? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y toda una historia, ¿no? Porque Aquila y Priscila luego van a instruir, pero todo eso sucedió en Éfeso. De tal manera que Apolo también en algún momento ha ministrado, ha predicado en Éfeso, ¿no? Entonces estamos viendo un poco el contexto de la iglesia de Éfeso para darnos cuenta por qué la carta o el mensaje va dirigido de esa manera, ¿no? Entonces, en este lugar, luego, capítulo 19 del libro de Hechos nos registra cómo es que Pablo regresa, ¿no? A este lugar, ¿no? A Éfeso. ¿Sí? Pablo regresa ya en su tercer viaje misionero, regresa a Éfeso, ¿no? Capítulo 19, verso 1 del libro de Hechos, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, para esto, ¿qué es lo que había sucedido? Aquila y Priscila envían a Apolo a Corinto, ¿no?
Por eso que luego vemos en Corinto donde Pablo dice, Pablo regó, Pablo sembró y Apolo regó, ¿no? Luego Apolo va a desarrollar su ministerio en Corinto. Pero en este lugar dice, Pablo dice, ¿no? Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos les dijo, recibiste el Espíritu Santo y ahí comienza toda una serie de enseñanzas, ¿no? Donde Pablo se va a quedar en este lugar alrededor de 2 años. Va a ingresar a una sinagoga, en esta ocasión ya no le van a decir quédate, sino le van a decir vete, pero luego se va a ir a la casa de un hombre llamado Tirano, todo eso está registrado en el libro, el capítulo 19, va a la casa de un hombre llamado Tirano, donde va a fundar un instituto bíblico, ¿no? Donde se va a quedar alrededor, dice, de 2 años enseñando todos los días, ¿te imaginas? Estudiar todos los días y no por suma, sino presencial con Pablo, ya te imaginas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder y esto va a traer como consecuencia un gran avivamiento, ¿no? Dios va a comenzar a hacer milagros extraordinarios por la mano de Pablo, a través del ministerio de Pablo. Eso lo encontramos en el verso 11 del capítulo de Hechos 19, ¿no? Entonces, lógicamente, este avivamiento que va a surgir en Éfeso, que es una evidencia de que esto había nacido en el corazón de Dios, ¿no? Entonces, va a traer también, lógicamente, incomodidad en algunos personajes, ¿no? Va a haber un personaje que era fabricante, dice, era un sindicalista todavía, era un fabricante de templecillos a la diosa Diana. Este hombre va a reunir con mentiras y va a levantar un complot contra Pablo, ¿no? En vista de que sus ganancias, es decir, la gente convirtiéndose, quemando sus libros, desechando todo tipo de idolatría, todo tipo de brujería. Entonces ya no había negocio para este hombre que vivía de eso, ¿no? Es más, ahí encontramos, por ejemplo, también a los 7 judíos hijos de Seba que tratan de imitar lo que Pablo hace y terminan desnudos, ¿no? Entonces, ahí sucede todo eso, en Éfeso, ¿correcto? Ya, de tal manera que este hombre, lo que va a hacer es un complot contra Pablo, ¿no? Pero finalmente va a fracasar. Aparentemente va a comenzar a ganar cuando el pueblo comienza a gritar diciendo grande es Diana de los Efesios y todo lo demás. Pero finalmente eso va a pasar. Pero Pablo se va a tener que retirar de este lugar, ¿no? Habiendo dejado, lógicamente, semillas, ¿no? Habiendo dejado, ¿por qué digo semillas? Porque habiendo dejado bien formado ciertos líderes. ¿Sabes por qué? Porque ya en el capítulo 20 vemos cuando Pablo ya está retornando de su tercer viaje misionero, ya está terminando, mejor dicho, su último viaje misionero. Pablo dice como que quiso y no quiso pasar por Éfeso, ¿no? Por un lado, nos dice que no quiso pasarse de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que de alguna manera había mucho pueblo en ese lugar y él tenía una emergencia, una urgencia, una prioridad de ir a Jerusalén, ¿no? El Espíritu lo estaba llevando, lo estaba inquietando, llevarlo a Jerusalén, ¿no? Pero sin embargo, Pablo hace una parada en una isla llamada la isla de las playas de Mileto, no es una isla, en las playas de Mileto. Y es interesante cuando dice que, eso está en el Hechos capítulo 20, cómo es que Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso. ¿Y qué significa eso? Que en Éfeso, para aquel entonces, en esos 2, casi 3 años, ya existían líderes, ya existían pastores, ya existían ancianos. O sea, no solamente habían creyentes, sino habían personas que habían madurado en la palabra de Dios. Y Pablo los hace llamar, ¿no? O sea, para darles una serie de consejos, exhortaciones, y lógicamente también se va a despedir, ¿no? Y con lágrimas todavía, porque se le van a echar al cuello y van a llorar, porque él les dice, no van a volver a ver mi rostro, ¿no? Pero cuando él se está despidiendo, les anticipa de algo a los ancianos de Éfeso, por ende a la iglesia de Éfeso. Verso 26 del capítulo 20 de Hechos dice lo siguiente: por tanto yo os protesto en el día de hoy, dice, ¿no? Que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo se está limpiando, ¿no? Está diciendo, yo he hecho todo lo necesario para dejarles claro, ¿no? O sea, he cumplido cabalmente mi ministerio, le está diciendo, ¿no? Dice, verso 27, mi texto favorito, por el cual nace ese anhelo de estudiar la palabra de Dios de tapa a tapa. Mira lo que dice el verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les está diciendo, no me he corrido a enseñarles todo el consejo de Dios.
Es como hoy en día decir, no me he corrido, no he rehuido enseñarles toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hoy en día, ¿no? En los tiempos de Pablo, todo el Antiguo Testamento que ya estaba escrito. No me he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Claro, eran más de 2 años que Pablo estuvo en ese lugar, dice en la casa de este hombre llamado Tirano, enseñándoles todos los días. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo está diciendo que lo que él había sido llamado a ser, no solo evangelista, sino pastor, había cumplido. Les había dejado toda la enseñanza necesaria de parte de Dios. No una parte, no solo lo que la iglesia de Éfeso quería escuchar, sino todo el consejo de Dios. Y esto trae una gran enseñanza a los que compartimos la palabra de Dios. Debemos estar preparados, dispuestos, aptos para enseñar no solo una parte de la Biblia, no solo lo que la gente quiere escuchar, sino todo el consejo de Dios. Amén. No sé cuándo terminaremos de estudiar toda la Biblia, quizás cuando ya tenga el cabello blanco, pero mientras el Señor nos dé vida, vamos a darle con todo, como se dice, ¿no? Pa'lante, ¿correcto? Y te animo también así, cada estudio que de pronto se aperture, métete de lleno, ¿no? Que en los servicios igual. Hoy en día existe tecnología, estamos de alguna manera grabando los estudios, sean presenciales, sean por Zoom. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hemos encontrado que hay ciertos hermanos diligentes y yo valoro eso mucho y veo que ellos valoran también cuando dicen, no, pastor, no pude ir al servicio, pero ya está el video en YouTube, ya está y lo están escuchando, ¿no? Y me doy cuenta cuando de pronto subo el video y veo que ya tiene 4, 5, 6 vistas y digo, pero si yo todavía ni lo veo, ¿no? Pero ya hay gente que lo está viendo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno porque hoy en día, mira, la tecnología ha avanzado de tal manera que no nos perdamos nada, ¿no? De lo que Dios está haciendo. Amén. Eso como paréntesis, pues, sigamos adelante. Entonces, esa era la iglesia de Éfeso, ¿sí? Una iglesia donde había servido Pablo, Aquila, Priscila, Apolos, los que acabamos de terminar de estudiar la carta de Pablo a Timoteo. ¿A dónde lo envió Pablo a Timoteo? ¿A dónde se acuerdan? ¿A pastorear qué iglesia? Éfeso, ¿no? O sea, entonces también sirvió en este lugar Timoteo. Entonces sirvió Pablo, Aquila, Priscila, Apolo, Timoteo, y más adelante también, por la tradición, se conoce que también sirvió en este lugar el mismo apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces era una iglesia muy bendecida, sobre todo en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? ¿Te das cuenta quiénes han estado pastoreando, predicando en este lugar? O sea, gente que Dios ha usado, ¿no? Entonces, y es más, ¿no? Pablo les va a advertir incluso, pues esto de que yo les he enseñado todo el consejo de Dios tenía un sentido. Verso 28 del libro de Hechos, mira lo que dice. Por tanto, mirad vosotros, y por todo mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, ¿no? Por veladores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí Pablo reconoce que esta iglesia emergente que estaba en Éfeso era de quién? Del Señor. ¿Quién la ganó? Pablo no, la ganó el Señor, dice, ¿no? Con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, y esto yo creo que en el espíritu, ¿no? El Señor le estaba revelando, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Esto tuvo un cumplimiento? Sí, porque ¿cómo nos damos cuenta que esto se cumplió? Cuando vemos la carta que Pablo envía a Timoteo, ¿no? ¿Contra qué lo manda a pelear la buena batalla y apartarse de quienes? Justamente de estas personas de quien Pablo había anticipado. ¿Te acuerdas? ¿Te das cuenta cómo la Biblia es consistente en todo su mensaje, ¿no? Entonces, justo este va a ser el mal que va a tratar de pronto levantarse en Éfeso, ¿no? Y ahora, a esta, ya Juan, en el año 95, 96, cuando ya ha pasado por Éfeso, Timoteo, Pablo, Aquila, Priscila, Apolo, mismo Juan, no sabemos quién estaría pastoreando, quién sería el pastor de Éfeso en aquel momento, pero
Ahora a esa iglesia le está enviando este mensaje, ¿correcto? ¿Y qué le comienza a decir? Dice, primero se va a presentar el Señor Jesucristo en su mensaje. Le decía, ¿no? Que tiene una presentación. Y volviendo ya a Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, mira lo que dice. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esta palabra, el que tiene, la palabra tiene habla de que el que tiene posesión, ¿no? El que ha tomado, el que lo tiene sostenido o el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Y tú uno dice, ya comenzamos con los simbolismos del Apocalipsis, que son estrellas y todo eso. Eh, bien, hemos visto en el capítulo anterior, y por eso te animo a que te metas al curso de Apocalipsis, ya en el capítulo anterior vamos a ver de que cuando hace referencia a estas 7 estrellas, básicamente dice que estas 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. ¿Y quiénes eran los ángeles de las iglesias? Los siervos que estaban sirviendo en estas iglesias. De tal manera que esto denota que quienes están en las manos del Señor, que estas personas que de pronto están liderando en la iglesia de Éfeso y en cualquier iglesia del mundo, diría yo, no se sostienen solas, no tienen esa autoridad ni esa seguridad en su propia persona como tal. La seguridad está en aquel que los ha llamado a ser sus servidores en estas iglesias. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo quien sostiene la vida. Y esa es una bendición para todo siervo de Dios que de pronto está al frente de una iglesia. Está siendo sostenido ¿por quién? Por el Señor. A mí eso me trae esperanza, eso me trae seguridad. Que cuando estamos al frente de las cosas del Señor, el que nos sostiene es Él. En su diestra. Estamos ahí. Estamos seguros en Cristo. Amén. Luego dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. También en el capítulo 1 veremos que cuando hace referencia al candelero de oro, básicamente se está refiriendo a la iglesia. Entonces es el que anda, no el que está sentado en medio de su iglesia. Jesucristo no está sentado en su iglesia. Jesucristo está activo en su iglesia, o es así como debe de estar en su iglesia. Jesucristo tiene autoridad, sostiene su iglesia, pero él debe estar activo, está activo en su iglesia. Está haciendo en su iglesia, no está quieto en su iglesia. Y a veces nos imaginamos al Señor, ¿no? Su presencia, su Santo Espíritu quieto, ¿no? Su Santo Espíritu está transformando vidas, está restaurando vidas en medio de su iglesia. Que muchas veces el cristiano lo limite, que muchas veces el cristiano opaque, ello es distinto y tenemos responsabilidad para con ello. Pero lo ideal es de que el Señor se esté mostrando en medio de su iglesia, que tu vida esté mostrando la actividad del Señor para con las personas y no solamente digan, Él tiene a Cristo, pero no parece. No, que se note que tienes a Cristo, que se note que tienes el Espíritu Santo obrando activamente en tu vida. Dice esto, ¿qué es lo que le va a decir Jesús después de haber dicho estas dos credenciales, que Él es el que tiene posesión o autoridad en su iglesia y que está activo en su iglesia? Dice esto, verso 2, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Mira, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y uno podría decir, pobrecito, ¿no? Y como que de pronto, ¿no? Y es una gran alegoría, porque es un gran elogio, disculpen, es un gran elogio el que le está haciendo. Pero sobre todo, lo primero que nos dice es que yo conozco, él conoce. Es una de las cosas que debemos de entender, que Jesús sabe todo lo que ocurre dentro de su iglesia. A veces hemos dicho, ¿no? Oye, qué injusto, ¿cómo puede suceder esto en las cosas del Señor? ¿Cómo puede suceder esto en la iglesia? Y a veces ciertas injusticias, como que ciertas personas se salen con la suya diciendo ser cristianos o diciendo ser pastores o diciendo ser predicadores, ¿no? Y pareciera como que a Dios se le está pasando, ¿no? Y como que no se está dando cuenta y nosotros como Pedro queremos volar orejas queriendo hacer justicia. Tranquilo, el Señor conoce las obras de su iglesia. No solo las obras, el Señor conoce
las intenciones, la actitud de su iglesia. Y esto lo puede llevar a un ámbito personal, individual. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce tu arduo trabajo. El Señor conoce esa paciencia que solo el Espíritu Santo suele dar. El Señor conoce. No es que el Señor no conozca. No es que le voy a decir al pastor para que el pastor le diga. No, no, no. El Señor directamente sabe cómo está tu vida hoy. Entonces, primer principio, ¿no? Que debemos de recordar. El Señor conoce. ¿Qué es lo que va a destacar o va a elogiar de parte de la iglesia de Éfeso? Sus obras. No obras para salvación, claro está, sino las obras que son resultado de su salvación, ¿no? Cuando Pablo escribe a Éfeso, en el capítulo 2, verso 8, 9 y 10, deja claro esto, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y uno dice, entonces no hagamos obras, pues hermanos de Éfeso. No, no, no. Verso 10, ¿qué dice? Para que andéis en buenas obras. Y la iglesia de Éfeso ciertamente había obedecido, o había entendido la carta de Pablo, que fue escrita años antes a este mensaje, ¿no? Había entendido que habían sido llamados a ¿qué? A andar en buenas obras, en las obras del Señor. Y el Señor Jesús ahora le está diciendo, yo conozco, ¿no? La iglesia ciertamente, el creyente también, debe demostrar las buenas obras. Recuerdan, Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Pero debemos entender que las obras, nuestro obrar, son evidencia de nuestro verdadero cristianismo. Las obras no nos hacen cristianos, pero si eres cristiano, se tiene que ver en esas obras, se tiene que ver en ese cambio de vida, se tiene que ver en el día a día. No solo obras que de pronto podamos venir los domingos y vamos a Misión 41 o con los kids y los teens, no, 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 sino en el día a día. Recuerda, el Señor conoce tus obras. No solo eso va a elogiar, también va a elogiar su arduo trabajo. Y cuando dice arduo trabajo, hace referencia a su perseverancia, ¿no? A cuánto están perseverando. Y luego dice tu paciencia, ¿no? Y nosotros como cristianos entendemos que no voy a tener paciencia si es, o la paciencia al cual se está refiriendo es aquella paciencia que es fruto del Espíritu Santo, que viene por la llenura, por estar en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? A esa paciencia se está refiriendo. No está diciendo yo conozco que eres pacienzudo, no, paciencia en el sentido de soporte, resistencia, ¿no? Santiago dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia, resistencia. Ya es. Y el Señor ve todo eso, el Señor está al tanto de todo ello, ¿no? De eso. Y aquí en este caso está elogiando eso en la iglesia de Éfeso. Si el Señor tuviera que ver a Jesús Salvador en estos tres aspectos, ¿qué diría el Señor, ¿no? De nosotros? No solamente de la iglesia Jesús Salvador, sino como individuos. ¿Qué diría de nosotros si tuviera que elogiar estos tres aspectos, ¿no? Nuestras obras, nuestro arduo trabajo, nuestra perseverancia, nuestra paciencia que solo viene del Señor. ¿Qué diría el Señor? Yo conozco que andas de tumbo en tumbo. Y yo conozco que a veces estás animado, a veces estás desanimado. Yo conozco que haces las cosas por compromiso. ¿Dirá eso? No creo, ¿no? O sea, mi oración es que no sea así, ¿no? Sino que muy por lo contrario, diga, yo conozco que sus obras, ¿no? Y que esas obras son producto de que han entendido quiénes son en Cristo, ¿no? Yo conozco su arduo trabajo, su perseverancia, ¿no? De que no se cruzan de brazos y no han llegado a un punto de ser una iglesia like o quedar en la comunidad mecidos por el enemigo, ¿no? Yo conozco su paciencia que viene del Espíritu Santo. Buenos elogios, ya, pero también va a elogiar la actitud que tenían los hermanos de Éfeso para con los falsos maestros. Justamente eso que Pablo les había advertido, ¿no? Vamos a ver qué tanto habían obedecido el consejo de Pablo, ¿no? Y también qué tanto habían obedecido, por ende, a Timoteo también, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 3.
y has sufrido y has tenido paciencia. No, verso 2, disculpen, ¿no? En el verso 2 todavía nos falta, ahí está, dice. Yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces, en esto también, mis hermanos, like para la iglesia de Éfeso. Obedeció el consejo de Pablo, obedeció el consejo de Timoteo. De pronto han filtrado a los que dicen ser apóstoles y no lo eran, los han hallado mentirosos, y no hay otra manera de hacer eso si no estamos empapados de todo el consejo de Dios. Ciertamente estaban haciendo un buen uso del consejo de Dios, de la verdad de Dios, de la sana doctrina, y eso los llevó a filtrar a estos falsos maestros, ¿no? Entonces, like para la iglesia de Éfeso. ¿Qué diría el Señor en ese aspecto de nosotros? ¿Qué diría el Señor en ese aspecto de ti y de mí? ¿Estamos filtrando realmente la verdadera enseñanza o por ahí nuestro corazón nos está inquietando a decir, ya estoy cansado de las enseñanzas del pastor porque todo es Biblia nada más? Debería contarnos un cuento. A veces, créeme, yo estoy bromeando, pero a veces he escuchado de cristianos, no en nuestra iglesia, pero que piensan así. Todo es, predica mucho, ¿no? Predica 1 hora. Debería de haber más, no sé, no sé, otro tipo ¿cómo se llama? De diversión, ¿no? O sea, pastor, ¿no? Porque, y a veces, lamentablemente, la iglesia ha caído en el, ¿cómo se llama este? Ha caído en un punto de querer hacer lo que al mundo gusta. Y ese marketing los ha convertido en iglesias consumistas, porque los cristianos hoy en día son consumidores, en el sentido de que vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a hacer programas que al mundo guste, que a las personas le guste. Quizás comenzó con una buena intención para que vengan a Cristo, todo eso, pero se distorsionó y hoy en día las iglesias están llenas de luces, están llenas de escenarios, están llenas de bandas, pero en cuanto a la palabra de Dios que realmente nos nutre y filtra lo que es de Dios y lo que no es de Dios, están estériles, ¿no? Están débiles, están raquíticos. No fue el caso en la iglesia de Éfeso y mi oración es también que no sea nuestro caso. Con esto no estoy diciendo que, hermanos, mañana el culto aprendemos todas las luces. No estoy diciendo eso, no me malinterpreten, ¿no? La lucecita, la cruz ahí, todo está chévere. Pero eso no puede ser la prioridad. Eso no es la prioridad. No olvidemos de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Eso nos va a ayudar a justamente a filtrar entre lo correcto, lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bien, la iglesia de Éfeso, like para ellos en cuanto a esto. Verso 3 dice, y has sufrido. La iglesia de Éfeso había sufrido. Has tenido paciencia. Pareciera que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Básicamente es lo mismo, pero al inicio añade una palabra donde dice has sufrido. Y para ellos esto fue literal. Ellos no sirvieron porque de pronto les estaba yendo bien económicamente, o porque de pronto el cristianismo estaba en su auge y el gobierno romano ya los había hecho la religión oficial. No, eso viene años después, en el año 200, 300. Estaba hablando de la iglesia de Éfeso antes del año 95, cuando se desataron estas grandes olas de persecución de parte de Tito, de Nerón, de Domiciano, ¿no? Y ellos ciertamente habían sufrido. Ciertamente aquí aplica, no habían desmayado. O sea, a ellos se está refiriendo. Y ciertamente no se habían rendido ante la persecución del primer siglo. ¿Qué tan fácil hoy en día nos rendimos cuando de pronto vienen pruebas a nuestra vida? ¿Qué tan fácil hoy en día nos rendimos cuando de pronto viene una sobrecarga laboral? ¿Qué tan fácil hoy en día nos rendimos cuando de pronto viene una enfermedad? ¿Qué tan fácil nos rendimos cuando de pronto la economía ajusta, ¿no?
Qué tan fácil nos rendimos cuando de pronto, no sé, hay un malentendidos a nivel de amistad quizás. Y de pronto te ponemos en tela de juicio nuestro servicio al Señor. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Y aprendamos esto de la iglesia de Éfeso. Habían aprendido a sufrir en el buen sentido, ¿no? Lógicamente esto se entiende con sabiduría de parte de Dios, ¿no? Si tú le dices a un incrédulo, te va a decir, eso es locura, ¿no? O sea, eso claro está. Pero el cristiano tiene que entender, o sea, si la iglesia primitiva, los primeros hermanos sufrieron persecución literal, nosotros, ¿por qué de pronto como que condicionamos a Dios nuestro servicio, ¿no? Como que todo tiene que ser ideal, ¿no? Como que todos los factores tienen que estar en su lugar para poder servirle a Dios, porque si no, no. ¿Por qué no hacer un esfuercito más, no? El Señor hoy en día pone oportunidades, por ejemplo, para estudiar en el Instituto Bíblico. Algunos me escribieron por interno, no puedo porque tengo que trabajar, ¿no? Y se respeta. Otros me escribieron, voy a chambear, pero no sé, igual le voy a sacar tiempo al tiempo y sí me meto al curso. Dale, ¿no? O sea, ciertamente le va a demandar que trasnocharse, ¿no? Porque va a tener que trabajar, proveer para su familia, pero también con las tareas, las actividades del instituto, le va a demandar trasnocharse o levantarse más temprano, ¿no? Pastor, ya salgo de vacaciones, cualquier cosita, hay algo para hacer, mira que ahora sí estoy dispuesto para servir al Señor. Mm, lamentablemente a veces reducimos nuestro servicio al Señor a cuando tenga tiempo o cuando esté bien económicamente. Eso no vemos en la iglesia primitiva, no vemos en los primeros creyentes. Ellos aprendieron a sufrir y no desmayaron fácilmente. Y debemos de copiar eso también, esos elogios, ¿sí? Bien, entonces espero que te hayas identificado con estos elogios. Si no es así, igual no es tarde, pa'lante, más adelante viene la exhortación, arrepiéntete, ¿no? O sea, no hay otra. Pero si te has identificado con más de uno, para adelante, continúa, estás en el buen camino. A partir del verso 4, mis hermanos, viene el pero. ¿Se acuerdan? Acá es que nosotros mencionamos la palabra pero. Esos peros son, ya les he dicho, ¿no? Es como una bisagra donde voltea todo, ¿no? O sea, como que cambia todo. Y yo me imagino, ¿no? Los hermanos de Éfeso, el ángel de Éfeso, el pastor de Éfeso, leyendo este mensaje y los hermanos de Éfeso, pues claro, pues nosotros, pues, ¿no? Jesús Salvador, Misión 41, pues, ¿no? Los kids, los teens, estudiamos la Biblia verso a verso, filtramos, ¿no? A nosotros no nos engaña cualquiera ahí sacando pecho y de pronto viene, pero tengo contra ti. ¿Quién? El Señor, ¿ah? No es Juan que tiene algo contra la iglesia, no, es el Señor. Recuerda que este mensaje va de parte del Señor Jesucristo. Y Él es el que está diciendo, tengo algo contra ti. Algo que no le agradaba y no lo va a pasar por alto. Y eso sí, como que de pronto entristece, ¿no? Y así como hemos tenido la osadía de identificarnos quizás con los elogios de Éfeso, tenemos que tener la valentía también de identificarnos con la regañada que le van a dar a Éfeso, ¿no? Y ahí también tenemos que identificarnos en alguna área o en algún nivel, ¿correcto? Mira que lo que le dice, pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que tenía contra Éfeso? Que has dejado tu primer amor. Debo aclarar lo siguiente, no le dice que has perdido, porque perder es algo involuntario, ¿no? Una vez perdí mi celular, no supe dónde lo puse y créeme que no fue intencional perder mi celular. Se me cayó en la moto, ¿no? Entonces, por tanto, no tengo la culpa. Quizás debí de haber tenido un poco más de cuidado, pero ¿sabe qué, pastor? No fue intencional. Sí, pero aquí no está diciendo que hayan perdido su primer amor, porque eso es como involuntario y como que no tienen mucha responsabilidad. Aquí le está diciendo, has dejado tu primer amor, y el que deja algo lo hace de manera voluntaria, de manera consciente, y es más, y sabe dónde lo ha dejado. Entonces, eso de que no sé cómo me enfrié,
no es tan cierto del todo. No sé cómo sucedió, pastor. Antes yo tenía un fuego, el Señor aquí, y iba a la iglesia, todo, pero no sé en qué momento, tú sabes en qué momento dejaste de leer la Biblia. Tú sabes en qué momento dejaste de congregarte. Tú sabes en qué momento dejaste de orar. El creyente sabe, y de eso habla. Has dejado tu primer amor. Era algo voluntario. Pero el amor es importante, definitivamente que es importante. El libro de Corintios nos enseña Pablo en esa carta, capítulo 13, donde dice, no, puedo hacer 1000 cosas, pero sin amor de nada sirve. ¿De qué vale? Puedo hacer misión 41, kids, teens, enseñar, danzar, cantar, tantas cosas puedo hacer. Puedo enseñar toda la Biblia, puedo meterme a los 3 cursos del IBCL, todo, pero sin amor de nada sirve. El amor definitivamente es de suma importancia. Por algo es el gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todito todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo le hago un bien a mi prójimo, pero sin amor, de nada sirve. Es apariencia, hojarasca. Si yo le canto en la iglesia al Señor con una voz, pero así, como las chicas de nuestro ministerio de alabanza, ¿no? Pero sin amor, de nada sirve. O sea, hagas lo que hagas, pero si no hay un amor, de nada sirve. Y eso es lo que estaba sucediendo en Éfeso. ¿Has visto los elogios? Tenían obras, tenían perseverancia, estaban dispuestos a sufrir. O sea, estaban filtrando a los falsos. ¿Pero qué los motivaba a hacer esto? Decir, somos una iglesia, no somos como el resto, no somos como la Odisea, ¿no? Que luego vamos a ver en algún momento, si te metes al curso del Instituto Bíblico. Bien, pero aquí Jesús está revelando el motivo, ¿no? Ellos habían perdido el enfoque, estaban como Marta, ajetreados, afanados, y cuando tenían al maestro frente a ellos, no estaban. Te voy a poner un ejemplo y para que no digas el pastor me está chancando, me voy a poner como ese mal ejemplo. Llega domingo, bueno, llega día lunes, porque los lunes comienza. Tengo que estudiar para la prédica del miércoles. Estoy estudiando, pero no oro. Ya, tengo que hacer esto, tengo que atender tal cosa, tengo que visitar a tal hermano, pero no busco al Señor cada mañana. Y el Señor esperando en el mismo lugar donde antes lo buscaba. Y yo salgo apurado con mi maletín, me voy, vuelvo, cuadro el carro y estoy en ese ajetreo y estoy así con el tiempo full, hermanos, full. Y es más, les cuento, ahora estoy enseñando en el Instituto Bíblico. Pero, ¿sabes? No oré ninguno de los días de la semana, no busqué en lo personal de parte de Dios. Estudié la Biblia solo para enseñar, mas no para aprender y alimentarme. ¿Estará correcto? Definitivamente que no. Y a veces caemos en ese saco. A veces caemos en ese saco. He puesto un caso hipotético para aclarar, ya no es decir, uy, el pastor ya nos declaró que dan. No, he puesto un caso hipotético. Pero puede suceder, donde hagamos las cosas de una manera monótona. Mañana vamos a ir a la misión 41. Mañana cumplimos un año, hemos ido como 12, 14 veces. Qué cancheros que somos. Aguanta, aguanta. O sea, no es así. ¿Por qué vamos y qué y durante el tiempo que ejecutemos lo que estamos planificando hacer, qué es lo que estamos pretendiendo buscar o qué buscamos? ¿La iglesia está orando por ese evento, por lo que se va a hacer, o no está orando por lo que se va a hacer? ¿Estás orando por el rol que te ha tocado hacer? ¿Estás buscando el rostro del Señor? Es decir, le estás pidiendo gracia, sabiduría. ¿Le estás dando gracia por el privilegio que te da de servirle en un teatro? ¿O anotando a los niños? ¿O repartiendo un globo? ¿Estás diciendo, Señor, está bien lo que estoy haciendo? ¿Estás consultando con Él día a día? ¿O simplemente
Bueno, lo estamos haciendo de una manera monótona y ya, yo ya soy bueno en esto. El resto debe buscar de Dios, pero yo estoy sirviendo. Esto va dirigido a los siervos. Ten cuidado. No vayamos a resultar como Marta, que estaba haciendo las cosas ajetreada en sus fuerzas. Esta iglesia estaba trabajando tanto que el trabajo se había entrometido entre ellos y el Señor. Como la típica pareja, ¿no? Y bueno, y esto también les voy a decir como casi hipotético, ¿no? Con Sofía somos bien chambas, ¿ya? Y no estoy haciendo cherry ni alabándome, sino que nos gusta estar ahí moviendo las manos, haciendo que uno que aquello, ¿no? Pero a veces identificamos que el trabajo de pronto nos consume tanto y podemos estar trabajando juntos en el mismo lugar, viajamos en el mismo carro, almorzamos juntos, tomamos desayuno juntos, pero créeme, es chévere, pero es mucho más chévere cuando de pronto separamos un tiempo no para trabajar, sino simplemente para viajar. Y cuando digo viajar, tampoco estoy diciendo que nos vamos lejos a provincia, no. Viajar un media hora, 40 minutos en el carrito a Puente Piedra, pero ir conversando cualquier cosa, pero sobre nosotros. Es distinto, es distinto. Lo mismo ocurre con el Señor. Puedes orar por los hermanos y voy a orar por el hermano tal y por la hermana tal. ¿Estás orando por ti? ¿Estás buscando el rostro del Señor? Decirle, Señor, ayúdame, Señor, mira, te fallé en esto, en aquello. Señor, perdóname porque ayer no oré, no hice mi oración personal. Estás buscando la palabra de Dios no para enseñar, no porque, hoy me toca dar devocional y estás buscando qué enseño. No busques qué enseñas, primero busca que la Biblia te enseñe. Y lo que la Biblia te enseña, eso enseña. Pero a veces vamos a la Biblia para decir, ¿qué enseño? Cuando debo buscar su palabra para decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Las chicas de los Teens Kids, ¿no? Estudian, yo sé que estudian para hacer su clase, para enseñar a los niños, pero decía Sofía la vez pasada, ¿no? Primero eso nos debe de hablar a nosotras, a las maestras, ¿no? O sea, primero te está enseñando a ti antes de enseñar a los niños. Ya, busquemos justamente ese tiempo. Amor es sinónimo de comunión, de, de comunicación, ¿no? Y no podemos decir que amamos a Dios y estamos incomunicados con Dios. No podemos decir que amamos al prójimo y estamos incomunicados con el prójimo. Eso no tiene sentido, ¿no? El servicio, por eso es que vienen muchas veces las cargas, ¿no? En el ministerio. ¿Por qué? Porque justamente el servicio se convierte en un peso, en una carga. Y cuando no debe de ser así, ¿no? ¿Alguna vez has hecho las cosas por amor de tal manera de que no lo ves como una carga? Porque cuando comenzamos a hacer las cosas sin amor, se convierten en carga, créeme que sí, o sea, pero cuando haces las cosas con amor, oye, ¿por qué? Un ejemplo, ¿no? De que algunos dicen, ¿no? Este, ah, bueno, yo digo, lo voy a decir así, en algún momento, dice, el varón cocina más rico. Bueno, uno porque cocina de vez en cuando, esa es la verdad, porque cocina de vez en cuando y le pone empeño, ¿no? Y gasta toda la semana en esa comida, ¿no? Por eso que le sale rico al varón. Y la mujer muchas veces cocina porque tiene que hacerlo, ¿no? Y ya se le ha vuelto algo de todos los días y tiene muchas otras actividades más, ¿no? Pero yo suelo justificar, decir, no, es que los varones cocinamos con amor. Y es en parte cierto, no, pero en el sentido de que puede aplicar a varón, mujer. ¿Te has dado cuenta que cuando tú le dedicas tiempo a algo y te gusta, te apasiona ese algo, no lo sientes como una carga? Pero cuando haces ese algo sin sentido, sin una motivación de amor, se te convierte carga, se te convierte en una carga. Créeme que cuando a mí me amo enseñar la palabra de Dios. De tal manera que en lo personal, cuando de pronto me invitan o me dicen, ¿podrías compartir? Mi respuesta es ya, ¿no? Pero ahora he aprendido a decir, yo sí estoy dispuesto, pero primero consulto a Dios y también he recibido consejo por ese lado, ¿no? Pero amo predicar las palabras de Dios.
Pero te imaginas decir, Pastor Anderson, ¿podría compartir un mensaje? Ah, su qué carga, güey. No puedes, o sea, no puede ser, ¿no? Hermana, ¿nos puede apoyar en tal o cual cosa? Ya, pastor, porque amo a los niños, amo al Señor. ¿Te das cuenta que cuando servimos con amor, las cosas son diferentes? Pero cuando hacemos las cosas sin amor, lo vamos a ver como carga. ¿Para qué ya me estará llamando el pastor, no? Porque su tarea quiere un favor. Y recuerda, el favor no es para el pastor. Si quieres verlo como un favor, lo que estás haciendo es para el Señor. Amén. Entonces, eso estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Ellos, de alguna manera, habían perdido ese primer amor, ¿no? Y no habían perdido, disculpen, habían dejado su primer amor. Pero Pablo tiene el Señor tiene una amonestación para ellos, o tiene una declaración para ellos. Verso 5, mira lo que dice. Recuerda, por tanto. Entonces, bueno, no es que el Señor le ha dicho esto para condenarlo y dejarlo tirado ahí diciendo todo lo que has hecho está mal. No, 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 no. Y aquí yo también aprendo bastante cómo el Señor trata a su iglesia. Y por ende también nosotros debemos aprender un principio claro aquí. ¿El Señor tuvo reparos para de pronto decirle a Éfeso lo que estaba fallando o no? El Señor le dijo de manera directa, ¿no? No dijo, uy, voy a ofender a los hermanos de Éfeso, ¿qué pueden decir? No buscó adornar el asunto, le dijo de arranque, has dejado tu primer amor. No le dijo, hermanitos, quizás se han descuidado por ahí, ¿no? Pero también vemos que cuando le dijo esto, no lo dijo para condenarlos o dejarlos ahí tirados y ya, ¿y ahora qué hacemos? Verso 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Recordar, mirar atrás algo que en algún momento fue una realidad para ellos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ellos sabían de dónde habían caído. Dice, ellos sabían dónde habían dejado ese primer amor. En qué momento de su historia habían descuidado al Señor por las cosas del Señor. Que es muy distinto, ¿no? Estar en las cosas del Señor a estar en el Señor. Somos llamados a estar en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy en los asuntos de Cristo. Pero no puedo pretender estar en los asuntos de Cristo, pero sin Cristo. Ahí estoy perdido. Soy un activista. Entonces le dice, y arrepiéntete. La palabra clave, ¿cuál es entonces, mis hermanos? Es arrepiéntete. Y esta noche, de la misma manera, si tú has encontrado, el Señor te ha hablado en alguna área de tu vida en la que has descuidado al Señor, en la que hemos estado haciendo las cosas de una manera mecánica, automática, monótona, sin sentido, sin amor, ¿cuál es la solución? Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse, pastor? Arrepentirse es cambiar, voltear, dar la media vuelta totalmente. Es un cambio de actitud que nos lleva a una acción. Y mira, dice, y haz las primeras obras. No puede haber arrepentimiento, decir, me arrepiento de haber hecho entonces, pero no quiero hacerlo. No, no, no. El verdadero arrepentimiento nos lleva a hacer aquello que había dejado de hacer. Nos lleva a hacer aquello que había dejado de hacer. ¿Qué has dejado de hacer? Más de uno de nosotros quizás recuerda ese momento intenso con el Señor, esos tiempos donde dependías totalmente de Él, esos tiempos donde te encantaba poner tu alabanza y cantarle a Dios, así suene mal. Ese tiempo en el que de pronto te nacía y tenías esas ganas de orar a Dios, ese tiempo en el que en el momento dijiste, a partir de hoy voy a leer la Biblia un capítulo por día y comenzaste emocionado y el Señor te hablaba y todo chévere y de pronto poco a poco se fue diluyendo. Comienza a hacer eso. Comienza a buscar nuevamente el Señor. O sea, ese es arrepentimiento, ¿no? La iglesia constantemente está siendo llamada a arrepentirse. Pero si ya somos cristianos, sí, porque no te vas a arrepentir para salvación, eso ya sucedió. Pero arrepiéntete en el sentido de que cambiemos de actitud. Dice, ¿no? Y haz las primeras obras, pues dice, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Hay una advertencia, ¿no? Hay una advertencia, pero esta advertencia lo lleva a decir, arrepiéntete. No tanto pongamos nuestra mirada sobre quitaré tu candelero, que trae toda una interpretación. Pongamos nuestra mirada sobre lo que está diciendo, ¿no? A veces ponemos, voy a contar una anécdota, ¿no? A mi hijita, ¿no? ¿Te portas bien o te castigo? Y pone su mirada no en el te portas bien, sino en el castigo. Ha dicho que me va a castigar, ha dicho que me va a castigar. He dicho que te portes bien. Pero dice, ha dicho que me va a castigar. Y a veces somos así, ¿no? Dice, va a quitar su candelero de su lugar, va a quitarme su candelero. Y estamos, cuando debemos poner nuestra mirada en el arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no? Pero a veces somos así como mi hijita, y voy a decir su nombre, como Kiyari, ¿no? Pero entonces le puse como ejemplo, ¿no? Pero, y lo mismo dice el Señor, ¿no? Y a veces el cristiano está así, ¿no? Pastor, pero yo le fallé a Dios y perderé mi salvación, no perderé mi salvación. Arrepiéntete, vuelve al Señor. Él dice, el que viene a mí no lo echo fuera. O sea, te va a recibir con sus brazos de amor. O sea, como aquel hijo pródigo de pronto que volvió en sí y decía, pero vuelvo al menos como jornalero, que con la cabeza baja, ¿no? Como que, pero ¿y cómo lo recibió? ¿Como jornalero? Lo recibió como a hijo. Y eso es lo que debemos entender cada vez que encontramos palabras duras del Señor, quizás que nos confrontan, quizás nuestra falta de amor con el Señor, nuestra falta de amor con el prójimo, pero más allá de decir, alguien le contó al pastor y me está chancando con este mensaje, más allá de irnos por las tangentes, ¿qué es lo que debemos de entender? Arrepiéntete, vuelve al Señor. Y eso es lo que nos dice esta noche. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor.